Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase. Nosotros lo que hoy vamos a ver es cómo van a ser nuestros primeros pasos a la hora de poder leer un gráfico. Mi nombre es Lucas Pregliasco, soy trader y creador de Investor Global Capital, una plataforma creada para iniciarse y perfeccionarse en el mundo del trading. Muy bien, una vez que ya estamos en el gráfico, podemos visualizar a simple vista que hay símbolos verdes y rojos y que está subiendo o bajando, ¿sí? Esto está bueno porque yo no sé cómo es que ustedes lo van a ver ahora que entren directamente en esta plataforma que se llama TradingView. Acá tienen el nombre y le voy a dejar el link en la descripción para que puedan entrar directamente desde ahí. Eh, Esta plataforma ofrece un gráfico bastante completo, muchas herramientas para poder utilizar, como por ejemplo herramientas de dibujo, líneas para marcar líneas de tendencia y demás. Pueden simular posiciones, tanto largas como en venta. Y ahí ustedes ir probando e ir viendo antes de entrar en operativa. Recuerden que nada de todo esto es una recomendación de inversión. Todo esto está hecho con fines educativos y en ningún momento se recomienda comprar o vender algo. Ahora, en lo que es el gráfico, este tipo de símbolo nosotros tenemos que reconocerlo y para poder reconocerlo vamos a esta partecita donde está casualmente el gráfico que estamos viendo, el símbolo del gráfico. Hacemos clic y lo podemos cambiar a barras, a líneas y a un montonazo más. Pero la más importante para arrancar es entender cómo funcionan las velas japonesas. Este tipo de velas se llama velas japonesas y tiene una temporalidad. Cada vela es un día, o sea, tarda 24 horas entre la apertura y el cierre de la vela. Para poder modificarlo, vamos a la barra de altura de acá, que tenés la temporalidad. Podemos ponerlo en 4 horas, 1 hora, media hora, 15 minutos y así. Y para reconocer qué tipo de cotización estamos viendo, acá dice euro dólar. Este es el ticker y acá es donde nosotros nos indica qué tipo de cotización estamos viendo en este momento. Si queremos cambiarla, simplemente hacemos clic acá y escribimos la cotización de lo que nosotros querramos ver. Ahora, tenemos que entender qué tipo de información nos da la vela japonesa. Para poder saber qué tipo de información, yo tengo una imagen acá muy linda que lo explica. Para poder reconocerlas y tener la primera diferencia entre una vela verde y una vela roja, tenemos que entender que la vela nos da cuatro tipos de indicadores. ¿Qué nos indica? Nos indica el precio mínimo, el precio de apertura, el precio de cierre y el precio máximo. ¿Sí? En todas las velas es igual. Ahora, la primera diferencia entre esta que termina siendo cuerpo verde y esta que termina siendo cuerpo rojo es el precio de apertura. ¿Sí? Un precio de apertura está por encima y el otro precio de apertura está por debajo. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de qué son estas linitas que quedan por debajo y por encima del precio? Estas líneas se llaman mechas y estas mechas nos indican el rastro que hizo el precio hasta poder terminar de cerrarse y configurarnos una vela roja o una vela verde. Ahora vamos a verlo directamente en el precio para poder entenderlo. Nosotros vamos a cambiar la temporalidad de estas velas a 1 minuto para ver qué tan rápido se van moviendo, que se mueve mucho más rápido en 1 minuto que en un día obviamente, porque tenés que terminar, que pasen 24 horas para poder saber cómo terminó la vela. Ahora, esta vela que se está formando en este momento, es una vela de color verde, bueno, y ahí va cambiando a color rojo. Esto exactamente es el rastro, ¿ves?
¿Ven esa línea negra? Bueno, que recién era una vela verde y después se convirtió en una vela roja y ahora está cerrando en el mismo lugar de apertura. Esto es el rastro y esto es lo que nos indica que el precio, por algún motivo, por ejemplo, en esta anterior, vamos a ver que por algún motivo el precio llegó acá y la gente consideró que estaba muy barato y tenía que comprar y se compró y subió. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo que está pasando en este momento. Hasta hace un ratito era roja y ahora terminó siendo verde. Esto es la acción del precio y lo que nos indica en las velas japonesas qué fue haciendo el precio en diferentes momentos. ¿Sí? Así que esto es un instructivo básico que está buenísimo para los que se están iniciando, para ir aprendiendo, ir conociendo qué sucede en una vela y qué nos indica un precio. Si te gustó este video, dale un like, no te olvides de suscribirte, apretar la campanita para ser el primero en enterarte de cuando sale el próximo capítulo de esta serie.